¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Su servidor Roberto Sánchez, pastor de la Iglesia de Jesucristo, el Shaddai, en Winnipeg, en Brandon. Eh, He meditado un poco acerca de no aquellas personas que están en cuarentena con sus familias, que seguramente no la están pasando algunos muy bien, pero bueno, están en una posición o en una situación mejor que aquellos que están en incertidumbre en un hospital o verificando si están contagiados o no. No, me refiero y medito acerca de aquellas familias que de hecho ya perdieron algún miembro amado, ya perdieron alguno de los miembros de la familia. Me refiero a aquellos que quizás están en sufrimiento porque ven las posibilidades de muerte para sus deudos, para sus seres queridos, o para aquellos que ya eh, pues han perdido irremediablemente a un ser amado. Me refiero a ese proceso, a ese dolor, a esa circunstancia, a esa respuesta humana de todos nosotros cuando humanamente, cuando en nuestro diseño humano pues perdemos un deudo, perdemos una familia, básicamente. Cuando ya no hay tiempo para decir lo que tenemos que decir o lo que debimos haber dicho. Aquellas familias que han perdido a sus seres queridos o aquellos que están en incertidumbre y en angustia por la posibilidad de perder a alguna familia, mucha gente, miles de gentes, quizás en nuestros países o aquí en Canadá o quizás en algún país no hay tanto deceso, pero aún aquellos que se cuentan por miles, aquellos que están en circunstancias dolorosas, pero no solamente eso, sino que por haber colapsado el sistema de salud en sus países, eh, no saben qué hacer con los cadáveres, no saben qué hacer con aquellos que están en fase de muerte, no saben qué hacer, no saben cómo ayudar. Es dramático realmente. Si juntáramos todo el dolor que ahorita hay en el mundo por todos aquellos que han perdido un familiar, cualquiera que sea su parentesco, sería un grito de dolor como el que describe la Biblia cuando Raquel se oye proféticamente a Raquel lamentándose por la muerte de tantos niños que en aquel tiempo Herodes mató. Es, es darse cuenta del dolor, de tanto dolor que hay en este momento en muchos rincones del mundo y la incertidumbre de pensar que puede morirse alguno o uno mismo puede morir. Es dramático ver cómo a veces no sabemos qué sucede en el momento de la muerte o a dónde van los muertos. A veces nuestra fe, nos apoyamos en la religión, nos apoyamos en lo que en cada fe nos fue enseñado, como en el caso del cristianismo, que pareciera ser que tenemos la certeza, y tenemos la certeza de saber a dónde vamos, porque lo más tremendo es tenerte que mudar y no saber a dónde vas a ir. Entonces, ante esa situación de que aún los que a veces pensamos que sabemos que vamos a estar en mejor situación por la fe, por lo que dice la palabra, por lo que dice el pastor, tal vez por la revelación del pastor que Dios le ha dado, por lo que sea, pero no deja de ser un momento difícil, un momento en el cual es difícil entenderlo, sobre todo para el que está muy cerca de morir. ¿Cómo preparar a la gente? ¿Cómo consolar a la gente? ¿Cómo entender que la muerte es parte de la vida, que se empieza a morir desde que uno nace,
que todo es muerte para tener vida. Como el Señor dijo, cuando lo fueron a buscar unos griegos, sus discípulos le dijeron, ahí te buscan unos griegos, y él dijo, yo realmente lo único que quiero es caer como el grano de trigo a tierra, morir y dar mucho fruto. Entonces, él entendía eso y entendía tantas cosas que nos fueron transmitidas por la palabra, pero aún así pareciera que con tanto drama pensamos que no nos vamos a morir o que no nos va a tocar o que no nos centramos en el dolor de aquellos que no están preparados, que no saben a dónde van, que la muerte es necesaria, y creo yo que a veces lo debemos de ver como misericordia, que la muerte es parte de este proceso donde nosotros algo tenemos que hacer mientras tengamos vida, que hay etapas en el proceso de muerte, que no hay que angustiarse, que hay que tener la confianza y la fe, que ese día llegará, pero que no es que llegue, sino cómo llegará, por la forma en que estemos preparados para ella. Yo creo que cada uno de nosotros debería de meditar que es posible que ya el tiempo esté cerca y que ni siquiera se ha tomado la molestia de saber que le fue muy importante a mucha gente. Nunca se dedicó a dar mensajes de gratitud. Y igual cuando alguien ha hecho algo bueno y la gente pareciera que algo recibió, nos olvidamos. Nos olvidamos de que hubo mucha gente para la cual fuimos importantes, que se dio a la tarea de enseñarnos, que se dio a la tarea de apoyarnos, que se dio a la tarea de, a cambio de nada, a la tarea de estar en momentos difíciles, que se dio a la tarea de enviar notas de, este, de afectividad, en fin, de gratitud inclusive. Entonces, eh, es algo que deberíamos de hacer durante este tiempo de muerte. Por eso considero que eh, todos nosotros antes de llegar a esa partida deberíamos de considerar a cuánta gente no hay que agradecerle lo que hizo. Y la gente que te está ayudando, pues de alguna manera decirlo, oye, me siento muy agradecido por el tiempo que empleaste por enseñarme, el tiempo que empleaste porque aprendí mucho de ti, porque aprendí lo que me enseñaste, porque no se me olvidó, porque se ha quedado grabado, ha cambiado mi vida, has tomado la palabra de Dios, el Espíritu de Dios ha arreglado las cosas para que lleguen a mi espíritu y mi alma se sujete, pero en todo eso he sido muy ayudado, he sido eh, un vehículo de amor para los demás por lo que he aprendido de Dios a través de ti. No hay mucha gente que se tome esa molestia. Y esa es una de las cosas que ayuda a prepararnos para la muerte, porque dice uno, bueno, no lo he hecho todo tan mal, creo que empleé parte de mi vida para esto de una manera desinteresada, ¿no? Entonces, eh, pensar qué es lo que podemos hacer para tanta gente, o bien que ya perdió un familiar por esta pandemia, esta contaminación, o bien que está en incertidumbre porque es muy posible que pueda partir. ¿Cómo enseñar no solamente a tratar como la nanología lo quiere hacer ver, cómo a tratar a esas personas que están cerca de perder a un familiar o bien aquellos que ya perdieron a alguien? ¿Cómo explicarles de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, a dónde van los muertos? ¿Cómo explicarle la misericordia y la sabiduría de Dios? ¿Cómo explicarle que hay etapas en la muerte y que esas etapas conllevan a algo muy especial, que en principio es una etapa en donde tenemos que abandonar este cuerpo de muerte, como decía Pablo, y que es como la metamorfosis en las mariposas, que
que cuando el capullo se rompe, entonces la mariposa puede volar. Yo creo que el fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse con el cuerpo humano, pero no es idéntico a tu ser real. Pero si no se trata solamente de la casa donde vives por un tiempo, morir es mudarse de una casa a otra mucho más bella. Hacer entendible, apoyado con textualmente, apoyados con la palabra de Dios, a hacerles ver dónde está eso en la escritura, no como yo se los estoy relatando, pero está en la escritura. Eh, eh, ¿Cómo explicarles que tan pronto como el capullo ya se encuentra en condiciones irreparables, la mariposa es liberada? Es como una etapa en donde el ser humano ahora solamente se alimenta de la energía que hay en su alma, que algunos llaman la energía psíquica. Tan pronto como tu alma deja el cuerpo, te das cuenta inmediatamente que puedes percibir todo lo que sucede en el lugar donde falleciste. Y eso hay que decirle a aquellos que han perdido a alguien o a bien a aquellos que están en la incertidumbre de perder a alguien. Sin embargo, hay que explicar cosas de tal manera que podamos correlacionarlas y contextualizarlas con la escritura. Y hay escritura para eso. No temáis al que mata el cuerpo, sino temed al que mata el alma. No todos morirán y algunos dormiremos. Es tanto lo que hay que ver en la escritura y asociarlo con algo que se pueda entender para aquellos que inclusive no la conozcan, pero que puedan entender. Pero tú sabes que está apoyado en la escritura. El Señor, antes de que su cuerpo muriera, le dijo al Padre: Padre, te encomiendo mi espíritu. Esteban entregó, ¿verdad?, su vida al Señor antes de que... Si se está moviendo la cámara es porque está temblando un poquito, ¿verdad? No se preocupen, ya paró el terremoto. Entonces son cosas de este soporte. Pero creo yo que deberíamos de tomar la escritura en principio para hacer ver a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, sea porque perdieron un familiar o sea porque están en la incertidumbre, en donde podamos decirles qué es lo que pasa, que no es tan malo, solamente es a veces traumático cuando no tenemos el soporte y la fe en lo que Dios ha dicho, en lo que el Señor Jesucristo y todo lo que los profetas dijeron a ese respecto, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar una para ustedes. Si no fuera así, se los diría, ¿verdad? Pero yo quiero que donde yo esté también ustedes están. Son palabras del Señor. Son palabras que nos hacen ver, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es un tiempo, es un lugar. El valle de la muerte es un lugar donde no hay que aterrarse, solamente que Dios nos abra la mente para entender ese momento, donde ese valle de muerte puede ser que, por lo que traumático que puede ser, como cuando un niño, porque hay que comparar el momento de nacer como el momento de morir, o el momento de morir como el momento de nacer. Para cualquier niño es traumático. Así que cuando de alguna manera alguien muere, se encuentra en ese valle de muerte, y en principio puede ser traumático hasta que le abren la mente, y ahí puede ser que haya angustiadores, pero él va a aderezar mesa delante de ellos y su copa va a rebosar, porque ahora sabe que está en mejor posición. Hay que pensar cómo ayudar, cómo escribirle a alguien, cómo mandarle un mensaje a alguien, cómo pasar por aquellos que están en la empatía, saber qué es lo que sufren y cómo ayudarlos, cómo orar por ellos y decirles que no se preocupen, que Cristo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo él, ¿no?
Entonces hay que sacar todo eso de la escritura y traducirlo de tal manera que ellos lo puedan entender. Sigamos platicando más adelante. Dios les bendiga.